¿Cómo estás? Buenos días, Nicolás te está saludando desde La Rioja. ¿Cómo te va, Nicolás? ¿Cómo andás? Gracias por atendernos, ¿eh? Bien. Bueno, Daniel, ¿cómo analizás, cómo valorás lo que ha sucedido ayer en la provincia? A ver, ayer en Corrientes, te lo relato sucintamente, 3 hechos políticos para un cierre de una campaña que quizás no pase a la historia como una campaña tan álgida o tan controvertida. Sí, lo que pasó ayer te lo relato y te lo comento qué fue lo que sucedió. A ver. 48 horas atrás se había anunciado la presencia de Martín Menem y Karina Milei en Corrientes para el cierre de campaña, pero en esencia no se sabía qué tipo de acción iban a tener. Bueno, ayer recién se confirmó que iban a venir y que iban a hacer un recorrido por la peatonal céntrica, se denomina la peatonal Junín. ¿Por qué? Porque es la calle Junín que en 7 cuadras tienen el recorrido y él es epicentro y es la centralidad comercial de la ciudad, mucho movimiento. Bueno, ese iba a ser el recorrido de campaña. En esencia se situaban o se convocaba para un lugar determinado. Cuando eso se conoce, agrupaciones como por ejemplo Barrios de Pie, se nuclean y hacen también una convocatoria para ese mismo lugar, pero teniendo en cuenta el rechazo que esas agrupaciones marcan sobre, por ejemplo, las normas vinculadas a discapacidad, las resoluciones, especialmente la discapacidad, hago referencia a otras más, pero esa es la que por lo menos en los carteles y en las proclamas se marcaban contundentemente. No era un grupo mayoritario para decir que eran más de un centenar de personas, no, ni siquiera llegaban en principio a las 50 personas. Pero en una zona céntrica muy concurrida en forma habitual, no solamente, pero no por la política, sino por la vida cotidiana de la ciudad, porque es el centro comercial por excelencia de la ciudad, se situaba ese grupo. A ver, por el otro lado, estaba la caminata que pensaban hacer los postulantes libertarios de la ciudad y de la provincia, como cierre de campaña con estas dos figuras nacionales. Cuando comienza a darse esto, bueno, hubo una suerte de crispación que no llegó a tener mayores inconvenientes. A ver, no hubo, los inconvenientes no fueron mayores, solamente algunos altercados verbales, y cuando intercedió la policía de Corrientes entre estas dos facciones, terminaron algunas personas detenidas, pero vinculadas a la gente de las organizaciones sociales. ¿Por qué? Porque hubo fricciones con la policía de Corrientes. Por eso solamente se habló de un par de detenidos en el día de ayer. Al momento de comenzar esto o de encontrarse estos dos sectores, fue evacuada la gente de estas dos figuras nacionales, estamos hablando de Karina Milei y de Martín Menem, por la Policía Federal que había realizado el operativo de seguridad. En esa evacuación es que se provoca una crispación o un encontronazo con algunos colegas de otros medios, y esos colegas precisamente sufrieron los embates de la salida por parte de la fuerza policial, pero esa es la fuerza de la Policía Federal. A posteriori, un par de horas después, la Policía de Corrientes emite un comunicado diciendo la custodia de Karina Milei y de Martín Menem fue exclusivamente de la Policía Federal. Nosotros alertamos sobre la presencia, digo nosotros porque habla la Policía de Corrientes, sí, alertamos sobre la presencia de otro movimiento, por eso solicitamos que se realice en otro sector, en otro lugar, para tenerlos bien separados. Como sacándose un poco el lazo de este encontronazo y como queriendo decir nosotros no tenemos nada que ver en esto. Bueno, ¿qué pasó? Un detalle quizás menor, no llega al nivel de gravedad de lo que vimos antes de ayer en Lomas de Zamora, ni por cerca. Ese conato de violencia me parece que acá no reviste lo más mínimo, no llega ni a ese nivel, pero ha sido una de las imágenes de ayer. Pero te cuento, vos sabés que no ha sido la única imagen de ayer, porque ayer también se dio otra imagen que me parece que tiene otro conato a nivel nacional, u otra interpretación a nivel nacional. En el cierre del oficialismo, ayer se vio el oficialismo que tiene al gobernador como candidato a senador provincial, pero a su hermano como candidato a gobernador. Se vio la presencia del gobernador del Chaco, lógico, tienen mucha empatía, Leandro Esdero, es del mismo partido, la Unión Cívica Radical, los dos son radicales. Se vio la presencia de Maximiliano Puyaro, quizás lógico porque Santa Fe también es lindante a Corrientes y también es de la Unión Cívica Radical. Se vio la presencia del gobernador Zair, de la provincia de Jujuy, también radical.
quizás hasta allí estaba todo lógico, decían, el radicalismo va a apoyar a un candidato radical. Pero después se vio la presencia de Ignacio Torres. Nacho Torres, el gobernador de Chubut, del PRO, también presente en este cierre. Y quien también apareció, Juan Schiaretti, gobernador de la provincia de Córdoba, ex gobernador de la provincia de Córdoba, perdón, en este acto. ¿Cuál era el mensaje? Evidentemente, Provincias Unidas va a estar sumando a la provincia de Corrientes en el corto plazo, porque esa es la imagen a nivel nacional de Provincias Unidas que se firmó hace muy poco tiempo, que ya se presenta en las elecciones nacionales. Bueno, esa imagen es la que ayer se vio, y me parece que esa tiene otro tipo de contenido político para mirar de lo que ha dejado Corrientes en un cierre de campaña, que el justicialismo mostró como figura principal para el cierre de campaña a Guillermo Moreno, que estuvo en la noche de ayer en una caravana del Partido Justicialista en la ciudad de Corrientes, también como cierre de acto, como cierre de campaña, como la figura nacional que trajo esta alianza que lo presenta Martín Ajúa como candidato a gobernador de la provincia. Eso para hacértelo sucintamente lo que ocurrió en la noche de ayer en una Corrientes que cerró campaña electoral de cara al próximo día domingo. Bueno, va a ser interesante entonces. ¿Se han conocido números de encuestas en las últimas horas? Hay parámetros de encuestas que indican hay algunos parámetros que indican que el oficialismo tiene una ventaja importante. Para la mayoría de los encuestadores con los que uno puede llegar a dialogar, esto le permitiría obtener una victoria en primera vuelta. Hay algunos que dicen que no, que esto en realidad estaríamos hablando de un escenario de segunda vuelta por un escaso margen, y esto se va a terminar seguramente el próximo día domingo. Pero, ¿qué te quiero decir? Para definir si Corrientes se define en primera o segunda vuelta, bueno, es el mismo sistema nacional. ¿Qué quiere decir? Que si el ganador, el primero, tiene más del 45% de los votos, bueno, ya es directamente, va a ser directamente el gobernador. Si obtiene de arriba del 40% y más de 10 puntos de diferencia con el segundo, ya es directamente el gobernador. Bueno, en principio, te digo que la mayoría de las encuestas que pudimos llegar a observar le otorgarían a el candidato del oficialismo esta posibilidad, lo que no quita que siempre puede llegar a haber algún margen de error que permita el acceso a una segunda vuelta. Recordar que en esta oportunidad, en las últimas elecciones, en las últimas contiendas electorales, las últimas 4 contiendas a gobernador, siempre se ha dado una suerte de polarización entre los candidatos nada más. Entonces nosotros vamos a tener esta oportunidad, el candidato del oficialismo, el candidato del justicialismo, que antes ahí se cerraba nada más, el candidato del justicialismo era la única opción opositora. Bueno, en esta oportunidad vamos a sumar a un ex gobernador como Ricardo Colombi, 3 veces gobernador de la provincia en este siglo, periodo 2001-2005, después de 2009 al 2013 y 2013 al 2017, como en otra fuerza electoral contra el mismo oficialismo, los dos de origen radical, y después La Libertad Avanza. Esta es la primera elección nacional, que La Libertad Avanza va como partido político por una gobernación. Ese es un dato a nivel nacional, porque La Libertad Avanza como partido nunca disputó una gobernación como lo está por hacer ahora, con la estructura de partido político. Acá en Corrientes es la primera oportunidad que se presenta. 2 años atrás, recordá, no se presentó en las elecciones provinciales, pero en las nacionales sí, y obtuvo un diputado nacional. ¿Qué pasa con esto? La Libertad Avanza es la primera vez que va como partido Libertad Avanza a pelear en busca de una gobernación. Bueno, a ver, pasemos en limpio entonces para que me ubiques. Juan Pablo Valdés es el candidato del oficialismo en estos momentos. El hermano del actual gobernador. Hermano del actual gobernador y que está respaldado por Provincias Unidas. Ahí me mencionaste Schiaretti, Puyaro, Nacho Torres en general, que son los que se han mostrado, es así, ¿verdad? Schiaretti, Nacho Torres, Puyaro, Zair de Jujuy y Esdero del Chaco. Bien. Del otro lado tenés a Lisandro Almirón, que es el candidato de La Libertad Avanza.
que actualmente es diputado nacional de La Libertad Avanza. A ver, para asociártelo rápidamente, Sí. ¿viste el tipo que se peleaba con Sago en la Cámara de Diputados de la Nación? Sí. Es- Bueno, después tenés en el medio a Ricardo Colombi, que me lo mencionabas. Yo eso lo noto mucho, también ha pasado acá en La Rioja. A veces se lanza una lista, le decimos muleto nosotros, como para que tratar de sacar un poco de votos de la oposición. Bueno, Colombi, que es ex gobernador del mismo partido, nada más que también se presenta como candidato, ¿no? Hay un detalle ahí que te corrijo. Acá no es esa la idea. No es un esquema de muleto ni nada que ver. Acá terminó muy mal la relación de Ricardo Colombi porque las acusaciones son cruzadas con el oficialismo provincial. No parece ser un muleto buscando diluir a la oposición, sino todo lo contrario. Colombi va por la gobernación. Se presenta como alternativa. Sí. Y en todo caso el que se vería beneficiado sería la oposición porque quitaría votos al oficialismo. Y Martín Ascúa, que es el representante del peronismo allí. Exactamente. Sí. Sí. ¿Y el que lo fue a respaldar es Guillermo Moreno? Sí. Ahora, ¿te cuento un dato? Sí. De Ascúa. Un dato. ¿Vos sabés dónde hizo el último acto político Cristina Fernández de Kirchner? ¿Dónde? Antes de quedar detenida en su casa, en Paso de los Libres, en el lanzamiento de Martín Ascúa. Me acuerdo. Ahora que lo mencionás, me acuerdo. Sí, que fue polémico por un par de cosas que dijo. Sí, me acuerdo, sí. Un sábado a la tarde, sí, acá en Corrientes, en Paso de los Libres, en el lanzamiento de Martín Ascúa, fue el último acto público, político de ella antes de la prisión domiciliaria. Está bien. Y en las encuestas me decís que algunas dan una ventaja para el oficialismo, para Valdés, y algunas dan una cercanía. ¿Con quién es el que aparece en segundo lugar? Vos sabés que eso varía. Algunos hablan de la presencia de Ascúa, otro habla de La Libertad Avanza y otro hablan de Ricardo Colombi. No hay una uniformidad en cuanto a ellos. Está bien. ¿Hace cuánto que está gobernando el radicalismo? Mira, la historia de Corrientes te la hago sucintamente. Sí. En el año 1999 Corrientes fue intervenida y a partir de allí tuvo 2 años de intervención, por eso estamos desfasados a nivel nacional. Nosotros somos frutos de una intervención como Santiago del Estero, que está más próximo a ustedes, sí, y por eso somos las 2 únicas provincias que elegimos a contrapelo, diría el hombre de campo, de lo que es el resto del país. En el año, recordad que cuando se interviene en la provincia de Corrientes era el gobierno de Fernando de la Rúa, la intervención fue de la Unión Cívica, el gobierno de Fernando de la Rúa, bueno, hasta el 2001, y los interventores allí fueron Ramón Mestre y Oscar Aguad. En el año 2001 la elección lo dio ganador al radicalismo acá en Corrientes con la figura de Ricardo Colombi. Desde el 2001 en adelante gobernó siempre una figura del radicalismo. Primero fue Ricardo Colombi, después fue su primo Arturo Colombi, después 2 gestiones de Ricardo Colombi y posterior a ello, los últimos 8 años, 2 gestiones de Gustavo Valdés. Ha sido así el recorrido en este siglo, de todo prácticamente este siglo, gobernado exclusivamente por la Unión Cívica Radical. Y por las mismas familias, ¿no? Porque ahora Valdés pone a su hermano también a buscar continuar. Claro, las primeras 4 gestiones por Ricardo Colombi en 3 de ellas y la cuarta con Arturo Colombi. Sí. Dato no menor que cuando Arturo Colombi era gobernador se peleó con su primo Ricardo. Y en el año 2009 la competencia fue a los candidatos a gobernadores era Ricardo Colombi por una alianza y Arturo Colombi por otra alianza. ¿Tienen reelección ustedes allá? Sí, señor, por eso es que Gustavo Valdés fue gobernador los últimos 8 años, con una reelección en el medio y exclusivamente esa figura, por eso es que una sola reelección tiene el gobernador y por eso es que ahora el candidato es Juan Pablo Valdés. Eso quería consultar, la reelección es por una única vez, exactamente. Sí. Exactamente, sí. Daniel, te agradezco, excelente informe, muchísimas gracias. Un abrazo, Nicolás, cualquier cosa estamos por acá. Daniel Romero, periodista de Corrientes, de Radio Sudamericana, explicándonos un poco cómo va a ser el panorama de Corrientes este fin de semana con las elecciones. Entonces, todo indica, las primeras encuestas marcan que Valdés retendría, el hermano del actual gobernador,